Bueno, yo creo que lo más importante de estos 4 años es haber puesto la igualdad en el centro de las políticas. Yo creo que porque es fundamental, o sea, sin igualdad no hay democracia, no hay nada. Entonces, haber puesto esa igualdad en el centro de las políticas, lanzar ese mensaje a la sociedad, yo creo que es importante, porque luego la igualdad hay que trabajarla cada uno en su casa, en su barrio, en su familia, en su empresa. Sí, yo creo que es evidente que estamos viviendo una etapa en los temas de igualdad, de impulso, de ilusión, de motivación. Y esta etapa yo la centraría en 2 aspectos, hay otros muchísimos más como se está viendo, pero es en el impulso legislativo que ha habido en la comunidad autónoma y en la respuesta de la ciudadanía. Creo que el gran éxito de esta legislatura ha sido, en cuanto a materia de igualdad, esa ruptura y ese mensaje positivo de vamos a valorar la diversidad, vamos a valorar que cada uno pueda ser como quiera ser. Este es el gran valor de este gobierno de Aragón. Sí, pero realmente yo, por ejemplo, creo, y una cosa que yo estoy realmente orgullosa, es estos 4 últimos años, desde el Partido Socialista ha habido una visión completamente feminista. Es decir, tenemos consejeras, tenemos alcaldesas, secretarias generales de grandes agrupaciones de provincia, como es el caso de Teruel. Es decir, eso antes no pasaba. Yo creo que eso es importante porque ya es un punto de no marcha atrás. Espero y esperamos todas que ese avance que se ha dado no sea como una ola que viene pero que luego retrocede, sino que sea aspectos de estabilidad y de consolidación de la igualdad en nuestra comunidad. Estamos en la 4ª ola feminista y al final 2018 ha supuesto un punto de inflexión, pero también somos conscientes de que todavía tenemos algunos escollos que superar, como todas las discriminaciones que siguen latentes en nuestra sociedad y sobre todo la violencia de género, que es la desigualdad llevada a su punto más álgido, que sigue siendo una realidad que está presente en Aragón, como está presente en el resto de territorios, y que ahí tenemos mucho que trabajar todavía. Yo creo que en materia de igualdad, y lo decía Pilón, el gran reto es la igualdad laboral. Creo que al final el que las mujeres tengan empleos de calidad y bien remunerados es lo que te garantiza emancipación, no depender de nadie y por tanto ser libre. Sí, yo creo que retos, prioridades hay muchas, ¿no? Desde el tema de igualdad nos queda mucho camino por recorrer, pero por centrarme en algunos diría que la puesta en práctica de las leyes aprobadas, es decir, si se aplican las leyes que se han aprobado, creo que será realmente un avance muy importante. Otro de los aspectos y de los retos que también tiene, yo creo, como responsable de las administraciones públicas, es la formación de todo el personal de las administraciones. O sea, ese creo que va a tener que ser uno de los grandes objetivos de la próxima legislatura también si gobernamos. Dotar económicamente a las leyes que hemos puesto en marcha para que tengan un desarrollo real, porque además son leyes tan transversales que tienen que ir penetrando en muchos departamentos a través de muchas aplicaciones concretas en cuanto a profesorado. La atención sanitaria va a ser imprescindible también en temas, por ejemplo, como la transexualidad. Es que hay que formar a nuestros médicos para que sepan atender según qué circunstancias, a nuestros profesores para que sepan combatir problemas de convivencia en los centros escolares. Entonces, creo que ese también va a ser un gran reto que tendremos por delante. Y luego, en el tema de violencia de género, hay mucho que trabajar, pero sobre todo creo que necesitamos un apoyo más inmediato a las víctimas. En los territorios que estamos tan lejos, cuando hay una víctima, hasta que realmente llega un apoyo, tanto psicológico como jurídico, es mucho tiempo. Y creo que eso es uno de los grandes retos que tenemos en las provincias que estamos tan aisladas. Yo creo que el reto seguir trabajando, porque la igualdad no es algo que se conquiste, es algo que se trabaja todos los días, ¿sí? Y el contexto que nos viene, con lo cual yo creo que vamos a tener que estar alertas más que nunca. Es decir, ahora han surgido partidos que abierta y claramente dicen que la igualdad no existe, ¿no? O que hay que acabar con determinadas conquistas que ha costado mucho alcanzar, con lo cual el panorama es complicado. Pues yo creo que para tener esta ciudad junta, esta ciudad unida, es como que deberíamos de tener unos principios básicos entre todas las personas, pensar que todas somos iguales, que tú por ser negro o cualquier persona, por
incluso por ser pelirroja. Tenemos que estar juntos en todo, luchar por algo que me pase a mí, luchar de la misma manera por algo que te pase a ti, y sobre todo pues quería destacar el sentimiento que estuve teniendo en el momento en el que hice el 8M. Tuve un sentimiento de unidad, un sentimiento de estamos luchando por lo mismo, estoy luchando por ti, tú estás luchando por mí. Impresionante. Venimos de un tiempo muy bajito y realmente estamos en un momento de auge en Aragón. Podemos trabajar juntos por un Aragón fortísimo, es decir, y no ser ciudadanos, no ser una comunidad de segunda, porque podemos ser la primera comunidad. Igual yo creo que ahí va, por ahí van los tiros, ¿no? Tener un proyecto en común, tener una idea común de qué es Aragón, de qué queremos que sea Aragón dentro de 30, 40 años. Siguiendo, hay un proverbio africano que a mí me gusta mucho, que dice, si quieres llegar rápido, ve solo, si quieres llegar lejos, ve acompañado. Y yo creo que aquí lo hacemos bastante bien y esa es la filosofía, yo creo que hay que seguir. Yo creo que una palabra clave es esfuerzo. Aragón no es una tierra fácil, es una tierra dura, es una tierra que te da oportunidades, pero que te hace ser consciente de que lo tienes que luchar. Entonces, el esfuerzo individual de muchos juntos creo que es lo que va a hacer que Aragón tire para adelante los próximos años. Bueno, al final Aragón ha sido tierra de pactismo, es tierra de consenso y yo creo que los grandes temas que han afectado a Aragón siempre la ciudadanía ha caminado junta. Yo creo que Aragón puede ser ejemplo de lo que ha sido convivir y de lo que ha sido unirnos todas y todos juntos por la defensa de nuestros intereses y de aquellas cuestiones que nos afectaban más nuclearmente como ciudadanía y como sociedad.